El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma: en la Biblia, Dios habla a los hombres como amigos. Y también resalta que la fe y la oración dan sentido pleno a todo lo que hacemos. Y reza ante la Virgen de Lourdes y afirma: María siempre nos acompaña. Su santidad ha animado a donar medicamentos para combatir la pobreza de salud en Italia. E insta a reforzar la prevención de abusos desde la formación cristiana. Más que pedirles a los santos una pareja, los obispos de México aconsejan aprender a amar. Obispos de Estados Unidos condenan publicación racista de Trump contra los Obama y exigen disculpa pública. Fieles logran rescatar la imagen de San Blas del incendio ocurrido en la Catedral de Ciudad del Este en Paraguay. Y por último, senador pide al Consejo de Estado de Colombia que anule circular que avala cambio de sexo en menores. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Feliz día de San Valentín, Sí. el Día Mundial del Chocolate, en forma de corazoncito. Les saludamos con afecto, queridos amigos, y bueno, con amor, ya que hemos celebrado a San Valentín. También pues ya se le llama el Día del Amor y la Amistad, y como usted es amigo nuestro, y además le amamos, pues le felicitamos y le abrazamos. Y le besamos. No, bueno, ya está. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Qué te regalaron? ¿Cuántos kilos de chocolate? Ojalá. Es un gusto estar con ustedes, amables radioescuchas de El Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos mucho que informar hoy. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio a Información Vaticana para darle a conocer que el Santo Padre dedicó su catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles a reflexionar sobre la relación existente entre la palabra de Dios y la Iglesia, expresada en la Constitución Conciliar Dei Verbum. Ante los fieles reunidos en el aula Paulo VI del Vaticano, el Santo Padre subrayó que la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. Al hacer alusión al Concilio Vaticano II, recordó que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor y que las considera junto con la Sagrada Tradición regla suprema de su fe. El Papa León XIV resaltó que la fe y la oración dan sentido pleno a todo lo que hacemos. Al recibir en audiencia al personal de la florería y de la oficina de edilicia del Vaticano, esta última se encarga de conservar y restaurar los edificios e infraestructuras bajo su jurisdicción. En la audiencia realizada antes del rezo del Ángelus Dominical, el Papa agradeció a todos los presentes por haber demostrado una gran pasión por sus tareas, sobre todo durante el año jubilar que acaba de concluir, con lo cual millones de peregrinos pudieron pasar por la Puerta Santa, participando fructíferamente en los eventos del jubileo. El pasado 11 de febrero, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el Papa León XIV visitó la gruta dedicada a la Virgen de Lourdes en los jardines vaticanos para rezar por todos aquellos que sufren en el mundo. Rezó en silencio ante la Virgen de la Gruta y posteriormente encendió una vela como signo de su oración por los enfermos. Junto al pontífice se encontraba un pequeño grupo de enfermos acompañados por hospitalarias de Lourdes y algunos familiares a quienes les agradeció su presencia. León XIV pidió a la Virgen María que ampare a las decenas de miles de familias afectadas por las inundaciones en el norte de Colombia y llamó a socorrerlas con ayuda material y oraciones.
El Santo Padre manifestó su solidaridad al final de la audiencia general en el Aula Paulo VI, donde recordó que la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Enfermo, por lo que confió a todos, especialmente a los enfermos y a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. En más del Papa León XIV le informó que ha invitado a los italianos a participar en las jornadas de acopio del fármaco, una iniciativa que tiene lugar en Italia cada mes de febrero desde hace 26 años para luchar contra la pobreza sanitaria. A través de su perfil oficial en italiano de la red social X, el Santo Padre recordó que 500,000 de personas viven en condiciones de pobreza sanitaria. Ante esta realidad, el Papa afirmó que es posible ayudar donando medicamentos en las farmacias del 10 al 16 de febrero, coincidiendo con la Jornada Mundial del Enfermo. Según informó el pontífice, los medicamentos recogidos serán entregados a más de 2,000 realidades caritativas y asistenciales en toda Italia, que los distribuirán a quienes los necesiten. El Papa recibió a los participantes en la asamblea plenaria del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, a quienes recordó la importancia de cuidar los aspectos formativos orientados al respecto de la vida humana en cada una de sus frases, en particular aquellos que contribuyen a prevenir toda forma de abuso contra los menores. Durante el encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice destacó la relevancia de la educación cristiana, a la luz del ejemplo de San Pablo. Asemejó la formación con el hecho de dar vida y del hacer nacer. En otras noticias, el Santo Padre ha aprobado el nuevo estatuto de la Pontificia Academia Mariana Internacional, instituida hace 80 años para promover y coordinar los estudios mariológicos y marianos en todo el mundo. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Santo Padre aprobó el nuevo estatuto durante la audiencia con el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Los nuevos estatutos están conformados por un preámbulo y 22 artículos. El artículo 4 precisa que la Academia tiene la tarea de promover y apoyar la investigación mariológico-mariana a todos los niveles y de coordinar los estudios en el contexto de una evangelización siempre renovada. La Penitenciaría Apostólica concedió una indulgencia plenaria a los fieles que participaron en las celebraciones del Día Mundial de los Enfermos el 11 de febrero en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, Perú, según un decreto emitido en Roma con ocasión de esta jornada. El documento estableció que, bajo las condiciones, los fieles cristianos podrán obtenerla si en verdadero espíritu de penitencia y contrición el día 11 de febrero de 2026 participaban devotamente en los sagrados ritos del santuario de Chiclayo y hubieran recitado la oración dominical, el símbolo de la fe y alguna piadosa invocación mariana. El Santo Padre León XIV podría visitar el Principado de Mónaco el próximo mes de marzo, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Aunque no se ha confirmado oficialmente el viaje, el portavoz Matteo Bruni señaló en respuesta a preguntas de periodistas que se está considerando una visita al Principado. De concretarse, sería el segundo viaje del Santo Padre fuera de Italia tras su visita a Turquía y Líbano a finales de noviembre. Duraría un día y tendría lugar a finales de marzo. Además, León XIV se convertiría en el primer pontífice en visitar Mónaco. La Conferencia Episcopal Española lanzó Level Up, el juego de dos, el primer videojuego católico en España dirigido a los alejados de la Iglesia, para que se planteen la posibilidad de recibir este sacramento a través de una aventura gráfica protagonizada por una pareja de novios. La iniciativa se enmarca en la campaña anual Matrimonio es Más, que desde hace unos años, con motivo de la fiesta de San Valentín, pone en marcha la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Vida, cuyo secretario técnico es el sacerdote de la Arquidiócesis de Toledo, Miguel Garrigos.
En información procedente de la India, le damos a conocer que el cardenal Anthony Pula fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Católica de la India, convirtiéndose en el primer Dalit, es decir, el de una casta inferior, en liderar a los obispos del país. En una declaración emitida al concluir la reunión, los obispos de la India pidieron la derogación de la legislación anticonversión que varios estados del país han promulgado para criminalizar las conversiones religiosas supuestamente logradas mediante la fuerza, el fraude o la inducción. Los obispos afirman que esas leyes violan la Constitución de la India y conducen a falsas detenciones de cristianos. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para repasar los sucesos, lo que ha ocurrido en México y también en el continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. En el marco de la festividad de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, los obispos de México indicaron que no es necesario recurrir a santos o prácticas populares para encontrar pareja o arreglar la vida afectiva, y en su lugar invitó a cultivar auténticamente el deseo de amar. En el editorial del semanario Desde la Fe, la arquidiócesis lamentó que en la actualidad se utiliza la palabra amor para referirse a una emoción pasajera, a una afinidad momentánea o incluso a una convivencia cómoda, situaciones que, advierte, poco tienen que ver con el amor. En noticias de los Estados Unidos, los obispos católicos del país condenaron una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump que muestra los rostros del expresidente Barack Obama y de la ex primera dama Michelle Obama superpuestos en dibujos animados de simios. Trump eliminó posteriormente la publicación del 5 de febrero en Truth Social. Afirmó que no tenía intención de difundir una representación de los Obama como simios y condenó la parte racista del video. Sin embargo, se negó a disculparse por haberlo publicado. En una declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en X, el obispo Daniel García, presidente del Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación, volvió a difundir parte de su carta pastoral contra el racismo publicada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en 2018. La Catedral de San Blas en la diócesis de Ciudad del Este en Paraguay sufrió un incendio que requirió de varias horas de trabajo intenso por parte de los bomberos. La comunidad parroquial se movilizó rápidamente y logró rescatar objetos de valor, entre ellos la imagen del santo patrono San Blas. Según indicaron medios locales, el fuego comenzó en el techo de la catedral y se propagó rápidamente por la madera, tomando a su paso los materiales inflamables. En más de los Estados Unidos, le informamos ahora que el arzobispo de Baltimore, Monseñor William Lowry, instó a los católicos a fomentar una cultura política fundada en Cristo, priorizando la dignidad humana y el encuentro auténtico en medio de las divisiones partidistas en el país. En la caridad y la verdad hacia una cultura política renovada, publicada con miras al 250º aniversario de la Declaración de Independencia, es una de las 9 cartas pastorales y reflexiones que Lowry ha escrito como arzobispo de Baltimore. Al acercarse nuestra nación al 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, nos encontramos invitados a un momento de profunda reflexión y renovación, así lo dijo él. El senador Mauricio Giraldo reiteró su pedido al Consejo de Estado de Colombia para que anule la circular del Ministerio de Salud que avala el cambio de sexo en menores de edad.
teniendo en cuenta que una entidad científica internacional acaba de recomendar que no se realicen estas intervenciones. En un video publicado en sus redes sociales, el senador del Partido Conservador citó la reciente declaración de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, que llamó a los médicos a retrasar este tipo de cirugías hasta que el paciente tenga al menos 19 años. Yo quiero decirles que esto es gravísimo por dos causas fundamentales. Lo dice la sociedad médica. Primero, porque no tiene evidencia científica. Y segundo, porque los daños son irreversibles, explicó. En más de Estados Unidos, la decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años es una conclusión injusta y trágica de este caso, así lo declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado del 9 de febrero. Jimmy Lai, empresario católico de medios de comunicación, fue condenado el 9 de febrero a 20 años de prisión, por lo que funcionarios chinos afirman que fueron violaciones de la seguridad nacional. La sentencia llega después de la condena de Lai en diciembre de 2025, que puso fin a varios años de lo que defensores de derechos humanos han descrito como un juicio espectáculo con motivación política. Lai, fundador y editor del combativo tabloide Predemocracia Appleday. La comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, ha nombrado al cardenal Timothy Dolan como codirector de la unidad de capellanes del organismo policial. Dolan, quien recientemente se retiró como arzobispo de Nueva York, servirá junto al reverendo Bernard, párroco y fundador del Christian Culture Center en Brooklyn, según se informó en un comunicado de la arquidiócesis. En Noticias del Ecuador le informamos de estas palabras, así como lo dijo Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, Ecuador, en el encuentro arquidiocesano de catequistas. Él dijo: no se olviden nunca de que antes de ser catequistas, ustedes son discípulos amados del Señor y eso lo cambia todo. Ante más de 6,000 personas que abarrotaron la Basílica del Voto Nacional en la capital ecuatoriana, el obispo alentó a los presentes a renovar su disponibilidad para seguir caminando juntos con alegría y esperanza. Queridos catequistas, queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús vuelve a subir al monte y vuelve a llamarlos a cada uno por su nombre. Fueron nombrados por el Papa León XIV 2 nuevos obispos para las diócesis mexicanas de Campeche y Atlacomulco, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El nuevo obispo de la diócesis de Campeche será Monseñor José Alberto González Juárez, hasta ahora obispo de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, y como nuevo obispo de la diócesis de Atlacomulco, en el estado de México. Fue nombrado Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca. En una información procedente de la isla de Cuba, le doy a conocer ahora que Cáritas Cuba informó que el 10 de febrero llegó al puerto de Santiago un buque con 7 contenedores de asistencia humanitaria enviada, óigame bien, desde Estados Unidos, para seguir atendiendo a los damnificados que dejó el paso del huracán Melissa. El barco comercial atracó en el puerto del oriente de la isla 5 días después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una segunda ayuda de $7 millones. En enero, el país norteamericano envió una primera asistencia por $3 millones. Las coordinaciones se están llevando a cabo directamente entre el gobierno de Donald Trump y la Iglesia Católica en Cuba, sin intervención del régimen comunista. Y hasta aquí las noticias, usted nuevamente ha quedado bien informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 11 de febrero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum
reflexiona sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a él va dirigida. Esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. La Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros en la buena noticia hasta los confines de la tierra. En la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador. Por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras, especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Continúa entonces el Papa León XIV con las catequesis acerca del Concilio Vaticano II. ¿Qué cátedras nos está entregando allí su Santidad León XIV? Bueno, esto es todo por ahora. Nos vamos. Antes le recomiendo que nos siga en nuestros canales de YouTube. Uno es Roberto Farril, el otro es Ver y Creer. Marisa Farril. Y también le invito, véngase conmigo a Inglaterra, Irlanda y Escocia, del 8 al 24 de junio. Permítame presentarle la fe, el arte, la cultura en el Reino Unido. Y déjeme mostrarle mi amadísima Irlanda, la Isla Esmeralda y la Catedral de San Patricio y los restos reliquia de Santa Bridget de Kildare, los restos de San Patrick también, la Catedral de St. Paul en Londres, el santuario de Nuestra Señora de Walsingham en Inglaterra, que Walsingham es la santa patrona de Inglaterra, y además Escocia, el castillo de Edimburgo con la silla de Scone. Bueno, todo esto del 8 al 24 de junio, todo incluido como debe ser. Un sacerdote nos acompaña como capellán del grupo y va un servidor. Del 8 al 24 de junio vámonos a Escocia, Irlanda e Inglaterra. Informes en este teléfono, se lo digo, 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92. Ahora sí, nos vamos. Sí. Marisa, feliz día entonces de San Valentín otra vez. Ya no sé dónde voy a guardar tantos chocolates que me han estado llegando. También en Pascua te dan chocolates. Sí, Conejitos. huevitos, sí. Pero ahora de corazoncito.
Y ahora sí, nos vamos, queridos amigos. Le hemos acompañado en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Dios le guarde. Hasta luego. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.